Bueno, ahora vamos a explicar cómo realizar los disparos, ¿ok? Para ello, como pueden ver, tengo una matriz. Una matriz de 3 filas por 20 columnas. Esta matriz expresa lo siguiente. Veamos. Acá tengo al tanque 1 y estos triángulos representan los disparos que he hecho, ¿ok? Como se puede ver acá, tengo este disparo que se encuentra en el X5 y en el Y1, ¿es verdad? Este se encuentra en el Y2 y X7, este en X11 y Y1. Ambos van avanzando. En un siguiente estado lo que esperaríamos sería que se incrementaran una unidad, todos, ¿no es verdad?, al mismo tiempo. Si se dan cuenta, en realidad tengo almacenado, debería tener almacenada la información de estos tres disparos. De cada disparo, ¿qué información es importante? La posición, obviamente. Para eso necesitaría cursores X y Y. Además, debería saber el sentido, es decir, hacia dónde van. Porque puede ser que vayan es decir, del player 1 al player 2 o del player 2 al player 1. En este caso tenemos tres disparos que van del player 1 al player 2. Son tres parámetros, la posición en X, en y la dirección. Bueno, esos tres parámetros son importantes y además puede haber acá más proyectiles. Por ejemplo, podríamos hacer que existiera otro más acá, tres más abajo y así, es decir, puede haber varios proyectiles que son disparados y van avanzando según el tanque, ¿no es verdad? Si el tanque se encuentra acá, dispara y va avanzando y va avanzando y va avanzando. Si el tanque se encontrara acá, por ejemplo, haría ese disparo, ¿no es verdad? Y obviamente ese disparo tendría que avanzar y los demás tendrían que seguir avanzando consecutivamente. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que es necesario almacenar la información de los disparos en algún lugar. Y para eso estoy utilizando una matriz, ¿ok? Una matriz. Cada columna representa un proyectil. Este es un proyectil diferente, este es otro proyectil, este es otro proyectil y este es otro proyectil. Acá represento los tres que se veían anteriormente, los tres primeros que hemos visto. El primero, si se acordarán, se encontraba en la posición X5, en la posición Y1 y K0. ¿Por qué K0? 0 indica disparo del tanque 1, o sea, este disparo lo ha hecho el tanque 1. Podría darse el caso de que fuese 1 y esto querría decir al revés, que el disparo lo ha hecho el tanque 2. Ajá. Tanque 2. Eso querría decir. Por ejemplo, acá sí tendría 1, entonces eso diría el tanque 2. Ahora, tengo hasta la posición 3, 0, 1, 2, perdón, hasta la posición 2 llenados. Ya, 3 proyectiles. La posición 3 está en 0. ¿Por qué? Y los demás también. Y no son 20 solamente. Aquí, bueno, veo algunos, pero deberían ser más. Podrían ser hasta 20, como decía. Solo veo hasta la posición 2. La posición 3 está en 0. Eso quiere decir que esta posición está libre. O sea, este espacio de la matriz está libre para que podamos ahí almacenar un nuevo disparo. Por ejemplo, el que hemos hecho hace un momento. Este que se encuentra en X14 y E4. Ese podríamos almacenar acá. X14 y E4. ¿Ok? Pero no solo eso. No solo eso. Hagamos que este en realidad vaya al otro lado. Es decir, que vaya del player 2 al player 1. Este disparo. Entonces eso hay que definirlo también en la matriz. Sería K igual a 1. Como se pueden dar cuenta, esta matriz es muy importante en la hora de programar, porque nos puede dar información absolutamente de todo. Entonces debemos codificar esto. Para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. Como se pueden dar cuenta, acá ya tengo cargada una matriz, como habíamos dicho, de 3 filas y 20 columnas. Ok, 20 es el máximo que podremos alcanzar. Además, serán menos todavía, pero por si acaso. Y acá es el origen, o sea, de dónde se está disparando el X y el Y, como habíamos dicho. Y acá está en nuestra matriz que se va a llamar shots. Una matriz variable a diferencia del otro que este es constante. ¿Por qué variable? Porque obviamente puedo ir variando los valores que tienen acá en función del tiempo. Bueno, además he definido este procedimiento que se llama shot 1, ¿ok?
y una nueva variable que se llama botón A. Esta variable es de tipo char, está definida ahí arriba. Y lo mismo que hacía mi variable mando, que se acordarán, lo que hacía mi variable mando era aguardar lo que había leído del puerto D. Ahora el botón A lo que hace es guardar lo que se lee del puerto C. Y pregunto si es igual a 1. ¿Por qué igual a 1? En la simulación podemos ver que el bit 0 del puerto C representa en realidad lo que llamaríamos el disparo del botón A. O sea, cuando se presiona el botón A. Cuando presiono este botón, estoy mandando 1 a este bit 0 del puerto C. Entonces, si esto es 1 y todo lo demás 0, eso representaría que he disparado. Por ello, preguntamos si es igual a 1. Si es así, entonces se hace disparo, shot. Se hace la función disparo. Y acá, bueno, esta es la función shot que estaba empezando a crear. Acá estoy colocando un char igual a 0 y luego estoy guardando. En esta función lo que hago es guardar el disparo. Esta función shot lo que hace es guardar el disparo en la matriz. ¿Ok? En shots, por eso dice. Y podríamos colocar entre paréntesis que estamos hablando de la matriz. Bueno, tiene que guardarse en esa matriz, como lo que hemos hecho manualmente nosotros acá para el último proyectil, para este. Bueno, entonces lo que debemos preguntarnos es, vamos a recorrer toda la matriz por ello, y tiene que ir desde 0 hasta 20, por eso mientras i sea menor a 20. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, hay que ver, encontrar un espacio vacío. Es decir, vamos a ir recorriendo desde esta posición hasta encontrar, digamos, este está vacío, entonces ahí quiero que lo guardes. Ok. Entonces pregunto si shot sería la fila 0 y la columna sub i es igual a 0, preguntaría. ¿Por qué igual a 0? Bueno, recordarán que acá cuando estamos en 0, es decir, encontramos una posición en la cual x es 0, quiere decir que esta está vacía, o sea, podemos utilizarla. Por eso, si es que es 0, podemos utilizarla. Entonces, podemos utilizarla. ¿Ok? Y acá nos referimos con utilizarla, simplemente es almacenar la información. 0, la posición i, va a ser igual a x1. Y el otro, es decir, 1 en la posición i, columna i, perdón, va a ser igual a y1. ¿Qué más nos interesaría? En la posición 2, ahora digamos que k va a ser igual a 0. Recordarán que k es la dirección. Y obviamente era la posición 2, es decir, la última fila de la matriz. Eso quiere decir que estamos haciendo que el disparo sea del tanque 1. Y una vez que hemos encontrado un espacio, podemos terminar todas las iteraciones y decir que i llegó a 20 y que se salga directamente. Caso contrario, si es que por ejemplo no fuese 0, que se vaya incrementando el i y que siga buscando. Eso sería en realidad shot. Ahora, dirán que no estamos en realidad mostrando el disparo, solamente estamos actualizando esa matriz. Pero esa matriz nos ayudará a hacer las actualizaciones al disparo, es decir, dibujar el disparo en realidad. Para eso, dentro de nuestro programa principal, después de haber hecho el disparo o todo lo demás, tendríamos que adicionar un método que se llamaría shot builder, que lo que hace es construir el disparo, en realidad dibujarlo. Esto hay que agregarlo obviamente en la parte principal como void, ya que es un procedimiento, y acá empezaríamos a describir qué es lo que hace, programarlo. Bueno, acá vamos a manejar un recorrido que vamos a hacer en la matriz. Vamos a recorrer todas las posiciones de la matriz, ¿ok? Para ello necesito un char i, es decir, un auxiliar para el for.
un for que va a empezar en 0, que va a recoger las 20 posiciones y van incrementándose de 1 en 1. Otra característica importante es hacer acá las preguntas correspondientes a cada posición. Es decir, cómo sé, una vez que estoy en una posición, que este es un disparo, que está activo, cuando acá veo un valor diferente de 0, ¿no? Ok, entonces podría preguntar si shots en la fila 0, columna I, porque estoy recogiendo, es mayor a 0. De esta forma diríamos que en esa posición he encontrado un proyectil que está activo. Entonces tengo que dibujarlo. ¿Ok? Y para ello deberíamos preguntarnos en qué sentido va. ¿Ya? Para ello voy a utilizar la variable k que habíamos quedado antes. Que puede igual ser char. Entonces k, aquí voy a colocar, va a ser igual a esta posición en realidad, ¿no? Pero en la fila 2. Es decir, la misma posición I, pero en la fila 2. Columna I, fila 2. Bueno, y luego hay que preguntar respecto a K. Si K es igual a 0. ¿Ok? ¿Qué pasa si K es igual a 0? En realidad, ¿pero qué quiere decir K igual a 0? Disparo del tanque 1. Bueno, recordando antes que K indica la 0, 1, 2, es decir, la fila 2. Como estamos hablando de la fila 2, por eso estoy colocando fila 2, columna I. ¿Ok? Bueno, acá lo que tenemos que hacer es incrementar el valor del disparo. ¿Ya? Esto es interesante. ¿Cómo hemos guardado este disparo? Shot. Hay que recordar. Estoy guardando con la posición actual del tanque. O sea, el disparo es en el tanque. Desde el tanque sale el disparo. ¿Ya? Eso es importante. Como el disparo sale desde el tanque, siempre hay que actualizar. Es decir, sale desde el tanque, hay que actualizar para que aparezca después. ¿Qué me refiero con esto? Hay un estado en nuestros gráficos, ¿no? En el cual el disparo está saliendo del tanque, ¿ok? Pero esto no se está graficando. Sí se va a graficar cuando ya haya salido efectivamente. Eso se tiene que graficar. Entonces hay que incrementar primero. Siempre incrementar. Por ello voy a incrementar acá, donde se guarda en realidad el valor de X en la fila 0. Otra vez estamos hablando de la columna I. Incrementamos en una unidad, es decir, ya salió. Luego hay que guardar esos dos valores. Es decir, los dos valores que estamos manejando ahora. Porque esos dos valores hay que dibujarlos. ¿Ya? Para ello voy a manejar char también. X y Y. X va a ser igual a shot en la posición fila 0, columna Y. Es decir, la actual. La X actual y la Y actual. ¿Ya? Con eso ya estaríamos hasta esa parte. Y ahora nos tocaría validar las entradas, ¿ok? Me preguntaría obviamente si X es menor o igual a 20. ¿Pero por qué hasta la 20? Porque hasta la 20 puedo dibujar un disparo. Esto es muy importante. Como puedo dibujar hasta la 20, por eso coloco igual. Si esto, digamos, dice que es 20, es decir, estaba antes en la 19 dibujado virtualmente, dibujado realmente, y luego he incrementado y debería dibujarse en la 20, ¿no es verdad? Pero ¿qué pasa si estaba en la 20? Si estaba en la 20, como ya lo he incrementado, se creció más de 20. Eso ya no tengo que dibujarlo. ¿Ya? Por eso, como es menor o igual a 20, entonces hay que verificar algunas cosas. Lo primero es borrar el dibujo anterior, como siempre hemos hecho, y luego dibujar la nueva posición del carácter del carácter que simboliza el disparo. Ahora hay que validar la salida del proyectil. Bueno, hay que verificar
si el X anterior era un tanque. En realidad era el tanque 1. Si no lo era, lo que sería, tendríamos que borrar el X anterior. ¿Ok? ¿Cómo? ¿A qué me refiero con esto? Partiremos del X, ¿ok? Es clásico este ejemplo. Es decir, si estaba acá, ¿no es verdad? Voy a hacer un nuevo disparo. Entonces se va a poner en la 3 y se va a borrar este. Y se va a generar una sensación de avance. Pero, si es que estaba en la posición acá, ¿no es verdad? He incrementado una unidad. Y esta quiero dibujar. No podría borrar la anterior porque si lo hago borraría el tanque. Entonces tengo que verificar siempre y cuando el Y de este proyectil sea igual al Y del tanque, siempre y cuando eso se cumpla, hay que verificar si su anterior, es decir, x-1, este x-1 es igual al x1, es decir, al x del tanque. Si es que eso se cumple, no puedo borrarlo. Pero si no se cumple, sí puedo. Entonces vayamos con la lógica de lo contrario. Aquí tendría una condición o otra condición. ¿Ya? En la primera, hemos dicho que x-1 sea diferente de x1. Y la otra dice que y sea diferente de y1. ¿A qué nos referimos con esto? Sencillo. Empecemos con esto. La primera condición que hay que ver, que estoy colocando al último, sería que estemos en otra fila. Si estamos en otra fila, podremos borrar. ¿Ok? Eso es a lo que me refiero. Si estamos en otra fila. Si estamos en otra fila respecto del tanque. Es decir, la fila del proyectil es distinta a la del tanque, sí, entonces hay que borrar. ¿Ya? Pero, ¿qué tal si es verdad? Estamos en la misma fila. Entonces, como estamos en la misma fila del tanque, hay que preguntarse si es que la posición X del proyectil menos una unidad es igual a la posición del tanque. En este caso es distinta. Si es distinta, entonces obviamente podríamos borrar. Pero si fuese igual, es decir, por else, no podríamos borrar. Entonces, en comprendido eso, podríamos hacer directamente acá y, x menos 1, obviamente el anterior x hay que borrarlo, por eso un espacio. ¿Ok? Es decir, la posición x anterior, en la cual estaba antes de incrementar, ¿no? La voy a borrar, por eso le coloco un espacio. Luego hay que verificar el estado siguiente, ¿ya? Verificando el x siguiente. ¿Ok? El x siguiente. En realidad, el x actual sería. Podríamos llamarlo el x actual mejor. ¿Por qué ahora es el actual? Porque acá, antes de esto pensaríamos que es el siguiente, porque es más una unidad. Pero ya hemos incrementado. Como ya hemos incrementado, hay que verificar dónde se encuentra este x actualmente. Por ello un if. ¿Ok? Un if. Este if lo que tiene que comprobar es si llegamos al tanque 2. Si llegamos al tanque 2, fin del juego. ¿No es verdad? Pero si no, se dibuja. Fin. En realidad fin del juego no, pero fin de esa parte del juego. En realidad diríamos gana el player 1. Si no, si es que eso no se cumple, ¿qué haríamos? Dibuja el proyectil. El proyectil, ¿ok? Bueno, entonces hay que preguntarse eso. Si el x ahora es diferente de x2, digamos que es diferente. Es decir, estamos haciendo por lo contrario. No es igual a x2.
ok, o y es diferente de y2. Puede parecer un poco complicado de entender, pero vamos a explicar las dos formas, ok. Si x es diferente de x2, quiere decir que no hemos llegado a la posición x2 del tanque. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este proyectil ha llegado a la posición x2, ¿no es verdad? Pero su y de este proyectil no es igual a la y del tanque 2, entonces no lo hemos destruido. Lo mismo podría suceder si estamos así. Por ejemplo, estamos en el mismo y del tanque 2, pero no hemos llegado a su x. X del proyectil es diferente al x del tanque 2. Entonces, si el x del proyectil es diferente al tanque 2 o el y del proyectil es diferente al y del tanque 2, entonces quiere decir que no lo hemos destruido y hay que dibujarlo, ¿sí? Eso quiere decir. Pero, explicando de la otra lógica, es decir, ya no con los diferentes, explicaremos con el igual. ¿Qué sería de esta forma? Si x es igual a x2 y este o se cambiaría por y es igual a y2, se entiende más fácil, ¿no? Es decir, si hemos llegado en x y y son iguales al x y y del tanque 2, ese tanque debe ser destruido. Eso es lo que quiere decir. Manejamos esta lógica porque se entiende y es más fácil de comprender. Por caso contrario, igual habría que hacer una acción. Y acá voy a comentar lo que habría que hacer. ¿Ok? Acá habría que dibujar el proyectil. El proyectil. En el otro, perdón, acá no. Habría que decir que gana player 1. Aquí en claro, en este caso sería, en el caso de que no hemos llegado, dibujar. Ya dibujar obviamente el proyectil. Bueno, en el caso de que ya habramos llegado, es decir, hemos llegado y player 1 debería ganar. Voy a crear una función que se va a llamar gana player 1, que se presenta que el player 1 ha ganado. ¿Sí? Ok, y por caso contrario, ¿qué hacemos? Mostramos custom char. Custom char en la posición y-x del nuevo proyectil. ¿Qué? El proyectil, pero ¿cuál es la posición del proyectil? Esta es la 0, 1, 2. ¿Ok? 0, 1, 2. Hay que disparar ese proyectil. El 2. ¿Sí? Entonces colocamos el 2. Bueno, con eso ya habríamos dibujado ese proyectil en esa posición y tendríamos que crear el método ganaPlayer1. ¿Ya? Bueno, no simplemente eso. Ya hemos hecho para cuando dispara el tanque 1. Acá, else. Habría que hacer después de eso un else. Que diríamos cuando dispara el tanque 2. ¿Ok? Cuando dispara el tanque 2, si se dan cuenta, es lo mismo, pero habría que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, debería decrementar, las condiciones deberían ser en vez respecto al tanque 2 al tanque 1 y demás. Pero antes veremos cómo haríamos que ganar el player 1. Eso hay que crear esa función. Por ello lo voy a crear acá. Gana P1 void gana P1. Ok. Eso sería. Y esto habría que crear también. Bueno, antes de shot builder, aquí lo voy a colocar. Exacto. Y bueno, lo que debería hacerse acá simplemente, por conveniencia y para que sea más sencillo, sería mostrar la animación de destrucción. ¿Ok? Entonces, haríamos esto. Out custom char y el 2, x2 en esa posición hay que mostrar el carácter de la destrucción. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tanque 2 destruido. ¿Es verdad? Entonces sería el 5. Excelente. Eso debería suceder. ¿Esto qué se presenta? Animación o dibujo
del tanque 2 destruido. Tanque 2 destruido, ok. Bueno, y para que se pueda ver un tiempo esa animación, podríamos hacer un delay de unos 500 milisegundos. Eso diría que se puede ver durante ese tiempo que se ha destruido. Ejecutamos un comando para limpiar el LCD. Y con esto se limpia. Podríamos mostrar por mensaje, un mensaje, perdón, en el LCD. O directamente hacer un delay también, bueno, de la limpieza. Para comienza voy a colocar un mensajito en la fila 2 y la columna 1, player 1 win. Ese mensaje se va a mostrar y voy a hacer un delay de un segundo, ok, para que se pueda ver bien quién ha ganado en el disparo. Bueno, una vez hecho esto de gana player 1, para player 2 obviamente se dan cuenta que va a ser lo mismo. Acá va a ser en vez de 1, 2. Bueno, estamos en esta parte, ¿no? En la que hemos ya, una vez visto que era menor a 20, hemos hecho ya la animación del dibujo y hemos hecho que gane el player 1. Bueno, ahora hay que ver qué pasa con los últimos disparos. ¿A qué me refiero? Con los disparos que llegan hasta el tope. O sea, por ejemplo este. Llega, se incrementa, ¿no es verdad? Lógicamente su unidad ya estaría en una posición fuera del LCD. Y obviamente debería hacerse el bozado y también bozado en la matriz. Debería eliminarse, digamos, esa posición que se ha hecho, colocarse todo en cero, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ok? Bueno, y justo viene después de esto. Si es menor a 20, ¿qué pasa si no es? Es decir, que es 21. Lo hemos sobrepasado. Debería simplemente eliminarse. ¿Ya? Bueno, para ello basta con colocar lo que siempre hemos hecho, el espacio para bozar. En la posición anterior, es la 20 por ejemplo, debería bozarse, ¿sí? Y hay que finalizar el shot. Para ello, shots en la fila 0, columna I, colocamos en 0 y la otra también. Así vamos a liberar el espacio, cosa que pueda ser utilizado por otro, ok, de esa forma. Y así podemos decir que sería la animación del disparo del tanque. Como habíamos visto, podemos repasar un momento. Este shot builder lo que hace es dibujar, es decir, dibuja el disparo. Voy a recoger las 20 posiciones de las 20 columnas de la matriz shots. En cada columna verifico si en la fila 0 es mayor a 0, es decir, que es un disparo activo. Podemos colocar disparo activo. Activo, ok, activo. K es igual a, bueno, a la última fila de esta matriz que representa el sentido. Disparo del tanque 1 quiere decir cuando es 0 y cuando no, por ejemplo, si es 1, debería ser disparo del tanque 2. En este caso, si es disparo del tanque 1, se incrementa en una unidad, es decir, ya avanza, no se muestra en el dibujo, lógicamente está avanzando. Guardamos en X y Y de forma para que nos facilite la comprensión. Si este X es menor a 20, es decir, todavía no se ha salido de la pantalla, lo que hace es verificar si el X1 era un tanque, pero X anterior era igual a X1. En este caso, si es diferente y también la fila es diferente, se boza. Si no, no se hace nada porque es un tanque, no podemos estar bozándolo. Ok, acá lo que hacemos es verificamos es que el tanque, si llegamos al tanque 2, o sea, si este disparo ha llegado hasta el tanque 2. Si este disparo ha llegado hasta el tanque 2, entonces gana el player 1. En caso contrario, diríamos que se estaría dibujando el proyectil, ¿no es verdad? El proyectil que está avanzando, se dibujaría. Bueno, y en el caso de que hemos sobrepasado ya los 20, hay que hacer lo mismo, hay que bozar el disparo que se encontraba en la posición 20. Y bueno, habría que reiniciar los valores que tenía en la matriz, la columna I.
Bueno, ahora veamos si está todo correcto compilándolo. Hay errores. Este es un error, por ejemplo. Esto sí. Es out directamente. Un error. Veamos, hay otros errores. Shot no ha sido declarado. Claro que es shot. No hay que olvidar que es eso. Algo más no. Al parecer todo corre correctamente. Bueno, y ahora hay que ver cómo es que está en la simulación. Lo hacemos correr y bueno, ahí se puede ver ya el tanque, el movimiento funciona. Vemos si el disparo, sí, el disparo está funcionando. A la velocidad a la cual se mueve el tanque también funciona el disparo. ¿Ok? Veamos si me acerco más al tanque. ¿Qué pasa cuando le llega? Estamos viendo la animación cuando le llega, dice que el player no ha ganado. Y bueno, debería estar un segundo ahí y ahí se quedó, ¿no? Lo que nos faltaría tal vez sería volver a iniciar el juego y que se vuelva a dibujar todo. Para ello podríamos hacer en este código de acá, volver a llamar a la función inicializar en la parte de gana player 1. Y de esa forma podríamos ver, a ver, inicializar. Eso quiere decir que se vuelve a inicializar todo. Y otra vez se puede ver todo. A ver, lo vamos a compilar. Y veamos cómo está en la simulación. Vamos a acercarnos más al tanque para que sea más rápido. Este es el tanque. Hacemos un disparo, pero antes probaremos otros disparos. Este era un disparo que se perdía. Excelente. Este es un disparo que va a llegar y debería hacer que gane el player 1. El player 1 ha ganado. Bueno, y faltaría limpiar la pantalla. Ok, bueno, y eso, bueno, esa sería la parte de limpieza que debería ir en el código. Ok. Bueno, con eso ya hemos visto cómo debería hacerse la parte de, por ejemplo, inicializar, que podríamos mejorar para hacer que se haga una limpieza, no sé, otra vez inicia el juego o mostrar otros mensajes, depende de cada uno. Cómo es que se lee, por ejemplo, acá es la lectura de mandos, de puerto D, si es que se está presionando arriba, abajo, derecha o izquierda. También se puede ver cómo es que se lee el puerto C para ver si está haciendo un disparo. Shot P1 lo que hace es guardar en esa matriz el disparo, se guarda en la matriz. Shot Builder dibuja todo lo que está en la matriz. Respecto a eso hace un análisis que es un disparo que finalizó o es un disparo que llega a un oponente. Bueno, esto sería la parte de la animación. Espero que les haya gustado. Y bueno, espero ver en otra oportunidad viendo otra parte de la animación que sería perfeccionando, ¿no? Estas técnicas que, como lo han visto, depende mucho de cómo es que utilizamos nuestra creatividad para emplear algunos elementos como matrices o vectores que nos ayudan a manipular las posiciones. En realidad es lo más importante, ¿no? No hay que olvidar que si manejamos correctamente con algunas herramientas, por ejemplo matrices, y entendemos bien las posiciones, cómo es que se va a hacer la animación, cualquier juego es posible. ¿Ok? Hasta luego.